Bueno, que el Eterno nos bendiga y que nos permita hoy aprender en este capítulo 40. Vamos a tratar de llegar hasta el capítulo 42 porque es el mismo tema exactamente. Vamos a poner un poquito de contexto a lo que vamos a ver hoy. Recordemos que hemos venido estudiando capítulo por capítulo y hemos visto todos los anuncios del Eterno a los juicios a las naciones primero. Después ya empezó a enfocarse más en la casa de Israel. Recordamos que desde el capítulo 36, viene el Eterno anunciando a Ezequiel el tiempo final. Él ya empieza a hacer, después de haber planteado los juicios que fueron unos en el pasado y otros en el futuro, empieza a partir del 36 una secuencia que tiene que ver con los últimos tiempos. Vimos primero cómo la casa de Israel, cómo el Eterno decide llamar a la casa de Israel para poner sobre ella agua limpia. Ya lo estudiamos y ya vimos cómo se relaciona con nosotros. Vimos también en el capítulo siguiente, en el capítulo 37, todo ese renacer de esos huesos secos, esa resurrección de las dos casas de Israel, pero muy específicamente a levantar las dos casas para ser unidas en un solo palo al final, ya para venir ya para el regreso de Yeshua. Así que vimos que después viene el anuncio, después estudiamos el anuncio de la guerra final, la guerra de Gog y de Magog, que la vimos en los capítulos anteriores. Y hoy el Eterno le va a mostrar a Ezequiel cómo es el templo del milenio, el templo en el que va a estar Jesús. Este capítulo 40, 41 y 42 son capítulos, digamos, un poquito difíciles de seguir verso por verso, especialmente para las personas que como yo, yo no sé si ustedes como yo, pero a mí como esa parte como de la descripción de la arquitectura, si yo no la estoy viendo, como que me cuesta trabajo y como imaginarla, sobre todo porque vamos a hablar de secciones y secciones, pero vamos a tener una ayuda especial y vamos a entender sobre todo algo muy importante acerca de por qué el templo del milenio, aparte pues de pensar lógicamente que Yeshua tiene que reinar desde el templo, pero vamos a entender desde el principio cuál es el propósito del Eterno. Y yo creo que a partir de lo que vamos a ver hoy acerca de los templos, o sea, del tabernáculo y los dos templos anteriores, nosotros vamos a poder entender muchísimo de Yeshua. Porque cuando Yeshua viene, el que Yeshua sabemos es el mismo Eterno, es el que va a reinar, Yahweh será rey sobre toda la tierra. Nos dice a nosotros el profeta Zacarías. Así que entremos en el capítulo 40 y poco a poco van a ir entendiendo todo esto que les estoy anunciando que vamos a ver. Dice en la visión del templo, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes. Aquí tampoco es ninguna coincidencia que estemos hablando del día 10 del mes y al principio del año, que es cuando viene la revelación del templo, porque sabemos que el día 10 es la presentación del Cordero. Recordemos que estamos hablando del día 10 del principio del año, estamos hablando del día de la presentación del Cordero. Así que desde aquí empezamos a hacer una conexión, pero de todas maneras, sigamos. A los 14 años, después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. ¿Dónde lo llevó? Dice, en visión de Elohim me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur.
Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Pongan atención a esto en estos dos versos 2 y 3. En el verso 2 que encontramos, el monte va a hacer referencia, siendo que está en la tierra de Israel, va a hacer referencia lógicamente al monte Moriah, donde debe estar establecido el templo. Y en el verso 3 vamos a ver quién es ese varón que con aspecto de bronce que viene a dar como la medida del templo. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta lo que ves a la casa de Israel. Es decir, nosotros necesitamos saber cómo va a ser el templo donde el Eterno mismo, desde donde el Eterno va a reinar sobre toda la tierra. Como les decía, que a mí, por ejemplo, las descripciones así no son como muy fáciles de hacerme una representación. Yo quiero poner, por lo menos darles a ustedes una orientación de una amiga que es arquitecta, se llama Sonia Hidalgo Zurita. Ustedes la pueden encontrar en YouTube. Ustedes pueden poner en YouTube Ezequiel 40 y Ezequiel 41 y van a ver el trabajo que hizo la arquitecta Sonia Hidalgo con los datos de Ezequiel. Es decir, esto es como la proyección. Ella como arquitecta hace como la representación de todo lo que leyó en estos 3 capítulos que vamos a ver en el día de hoy. Así que dándole todo el crédito por ese trabajo tan hermoso. Yo quiero que por lo menos tengamos una visión, por lo menos la visión que recibió esta arquitecta desde Alemania, que recibió esta revelación, pero basado en la visión de Ezequiel. Así que esto sería, digamos, la proyección de lo que este hombre que está hablando con Ezequiel le muestra de lo que va a ser el templo en el milenio. Como les digo, ustedes pueden ya después entrar en YouTube y buscar, porque ella tiene de cada sección de estos capítulos de Ezequiel, tiene la representación exacta de lo que Ezequiel está diciendo. Yo veo que no quiero alargarme más y tenemos muchas cosas para aprender, entonces lo dejo en manos de ella, esa representación. Y le agradecemos de todas maneras a Sonia que hubiera hecho todo ese trabajo tan hermoso. Dice el verso 3, me llevó allí y he aquí que un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Ya les digo, este es un punto muy especial que vamos a ver. Ya vimos un primer punto. ¿Cuándo fue la revelación? El día 10, el día de Pesaj, cuando se presenta el día, no de Pesaj, en el día 10, para la fiesta de Pesaj, cuando se presenta el Cordero. Pero aquí dice que se presenta un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. No es una coincidencia que en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y verso 6, cuando Daniel tiene ese encuentro también, que tiene ese encuentro que sabemos que es Yeshua, lo describe como su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Recordemos que quienes tuvieron la visión, ahora Ezequiel, el mismo Daniel y en Apocalipsis Juan, tienen la misma revelación de cómo es Yeshua en su naturaleza ya divina, es decir, cómo se presentaba él. En Apocalipsis 1:15, que dice, a lo mismo se presentó a Juan y lo describe de esta manera: sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Recordemos que Yeshua es la voz misma del Eterno, es la palabra del Eterno.
En Apocalipsis 2:18 dice, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea que nos aclara que este que se presenta con esa figura como de bronce es Yeshua, es el Hijo de Yahweh, es Yeshua Hamashiach. Así que sigamos adelante, porque pues uno pudiera pensar también que es un ángel que se hubiera presentado, pero vamos a encontrar a lo largo de este estudio un detalle que es muy interesante. Así que tengámoslo en cuenta nomás. ¿Quién puede ser ese varón con aspecto de bronce? Vamos a ver una generalidad del templo, porque me parece que es importante no solamente entrar en la descripción del templo del milenio, sino hacer como el recuento del templo y por qué y en la importancia del monte Moriah. Y algo muy interesante también con Yeshua. Fíjense esto. Miremoslo desde el principio, miremos todo el contexto de lo del templo. En el año, digamos, aproximado 2000 antes de Yeshua, el Eterno le ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Recordamos esto en Berechit y nos dice que le dijo, la instrucción fue muy clara, que llevara a Isaac al monte Moriah. En el monte Moriah debía ser sacrificado Isaac, pero sabemos ya toda la historia que cuando lo va a sacrificar, el ángel de Yahweh detiene la mano y ellos ven un carnero trabado entre las espinas, con las espinas en la cabeza, y es finalmente ese carnero el que muere allí en el monte Moriah. De esto lo hemos estudiado en las porciones de la Torá y sabemos que era un anticipo de Yeshua, muy claro, inclusive hasta con las espinas en la cabeza. O sea, cuando nosotros vemos el paralelo, si usted no lo ha visto, pues yo lo invito a que vea el estudio de la porción de la Torá, pero sabemos sin duda alguna que era el anticipo. Le había dicho, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Pero recordemos que inclusive Isaac no era el único hijo de Abraham. Sin embargo, Yeshua es el único hijo del Eterno y todo cuadra exactamente, literalmente. No solamente el sitio del monte Moriah, recordemos que inclusive Isaac fue el que cargó la leña. Bueno, todo lo que no vamos a entrar en eso porque ustedes lo pueden buscar en la porción de Berechit. Ahora, cuando ya el Eterno pasa el tiempo, se forma el pueblo de Israel en Egipto, y cuando el Eterno saca al pueblo de Israel del desierto, que es lo que estamos estudiando actualmente en las porciones, después de sellar el primer pacto, ya viene el pueblo al Sinaí, allí hace el pacto con el Eterno, se sella el primer pacto. Moisés rocía al pueblo con la sangre la sangre del sacrificio para sellar ese primer pacto. Él sube al monte por 40 días donde recibe que la visión del trono de Yahweh para la construcción del tabernáculo. Así que el Eterno saca ahora a su pueblo, hace el pacto con el pueblo. La sangre de los corderos que fueron sacrificados en aquel día son rociados sobre el libro y sobre la gente. Y Moisés es llamado para subir a recibir la visión del trono del Eterno. Dice Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y en el 25:8 ya le muestra el trono y le dice, en el 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis.
Entonces, muy importante para entender Ezequiel 40, que el Eterno es el que da la instrucción. Cuando ustedes leen también la construcción del tabernáculo, van a ver que el Eterno dio hasta la última medida. Los colores de las telas, las medidas, la ubicación, absolutamente todo. Nunca hubo intervención de Moisés en la construcción del tabernáculo. Así como se lo mostró el Eterno, así se construyó el tabernáculo en el desierto. El tabernáculo tenía una característica muy especial, no, claro que no estaba en el monte Moría porque estaban saliendo de Egipto, y era para llevarlo a través digamos, de su camino hacia la tierra prometida. Recordamos entonces que ya una vez que llegaron a la tierra prometida, viene toda la historia que ustedes pueden leer en el libro de Crónicas y de Reyes, hasta que llegamos al punto en el que David quiere construir el templo, ya un templo, hasta allí está el tabernáculo, y ya en el año 950 Salomón construye el templo que quería construir David, pero que el Eterno no le permitió por causa de su pecado. Pero vamos a aprender una cosa muy interesante ahí. Miremos segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, donde en el monte Moría. Aquí volvemos, desde Génesis, volvemos otra vez. Ahí es el sitio donde el Eterno dijo que tenía que ser el templo. Ese mismo sitio sabemos desde el mismo Jacob, cuando Jacob tiene el sueño de la escalera que conecta el cielo con la tierra. Él tiene su cabeza apoyada en la roca, en la piedra del fundamento. Él está viendo que allí es la puerta del cielo. O sea, hay un sitio especial y específico para ser construido el templo. Y eso nos va a dar a nosotros hasta hoy el significado de por qué hoy no está y qué es lo que está pasando. Entonces acá David quiere construirlo en el monte Moriah. Dice que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Pero vamos a ese verso 1, donde le había mostrado de nuevo el Eterno a David que tenía que ser el templo. Aquí lo va a construir Salomón en el monte Moriah, pero le había mostrado a David que en la era que tenía que ser en lo que en ese momento era la era de Ornán Jebuseo. Pero miren esto. Recordemos todo más o menos lo que ustedes van a encontrar toda la historia en segunda de Crónicas. Por la desobediencia de David viene un castigo sobre Israel, y viene la compra de la compra del terreno del templo. Segunda de Crónicas 3:1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado en el lugar que David había comprado a Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, dice en el verso 16, alzando David sus ojos, aquí nos está contando cómo llegó a la era a comprar el terreno. Vio al ángel de Yahweh que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Recordemos, por el pecado de David venía juicio sobre Jerusalén. Entonces allí se encuentra David con el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? El ángel de Yahweh es Yeshua. ¿Por qué sabemos? Porque el ángel de Yahweh es una imagen visible de Elohim y Yeshua es una imagen visible de Elohim. Así que no hay dos imágenes visibles de Elohim, hay una sola. El ángel de Yahweh es Yeshua, sin duda alguna. Si usted no lo sabe, usted puede ir a los estudios que prueban que el ángel de Yahweh es Yeshua mismo. Entonces, dijo David, dice acá, entonces los ancianos se postraron y dijo David a Elohim, póngale atención, ¿a quién está viendo? Al ángel de Yahweh. Y dijo David a Elohim,
¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, le está intercediendo para que no haya juicio. El Yahweh, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Yahweh ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Yahweh en la era de Ornán Jebuseo. No es ninguna coincidencia porque es una constante que cuando le hablan, cuando aquí por ejemplo le está hablando David al ángel de Yahweh, dice, y dijo David a Elohim. No dice, y dijo David al ángel de Yahweh, y dijo David a Elohim. O sea, ellos sabían que era la imagen visible de Elohim. Pero aquí, muy importante, ¿con quién está presente en la compra del terreno del templo? Yeshua. El ángel de Yahweh está presente. Salomón construye allí el templo en el monte Moriah. Pero bueno, nosotros, si ustedes leen toda la historia de Salomón, de todas las cosas que construyó alrededor, vamos a ver que él construyó el templo, pero no exactamente siguiendo las instrucciones del Eterno. Él no tuvo ningún problema, por ejemplo, en poner ahí al frente del templo la casa de la hija de Faraón. Ahorita vamos a ver todo esto. O sea, nosotros, eso es una imagen, por lo menos de lo que se construyó finalmente en los días de Salomón. Pero volvamos a Ornán Jebuseo, porque aquí hay muchas cosas muy interesantes. Fíjese, ¿qué hacía? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que estaba en el Monte Moriah, pero en aquel tiempo el Monte Moriah simplemente era la era de Ornán. ¿Qué hacía Ornán? Eso no es una coincidencia. Ornán, el que vendió el terreno, trillaba el trigo. ¿Cómo se trillaba el trigo en ese entonces? El trigo se lanzaba al aire y el viento separaba el trigo de la paja. ¿A ustedes a qué se les parece eso? Fíjense y verá que pasen la historia y lleguemos, por ejemplo, a las palabras de Yeshua cuando hace la separación del trigo y la cizaña. El trigo siempre relacionado con el pueblo de Elohim. Y no era una coincidencia que Ornán trillaba el trigo. Él hubiera podido tener cualquier otra ocupación. Dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti, tome el terreno y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo le doy todo. Él no le quería vender el terreno, él se lo quería regalar. Entonces el rey David le dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ese terreno no podía tener, digamos, como otro dueño que no fuera legalmente el Eterno, porque es el sitio de su trono, es el sitio que él escogió, el sitio que fue llamado Puerta del Cielo. Él es el sitio exacto donde el Eterno determinó que tenía que estar el templo. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Oro porque era el terreno del templo. Después David va a comprar el altar de la vaca roja y lo compra por plata. Plata significa redención. O sea, acuérdense que en las escrituras todo es perfecto. Y edificó allí David un altar a Yahweh en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Eterno, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Yahweh habló al ángel y este volvió la espada a la vaina. Y viendo David que Yahweh le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y dijo David, dice en Primera de Crónicas 22, aquí estará la casa de Yahweh Elohim y aquí el altar del holocausto para Israel. Y después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Elohim. Entonces miremos, todo es otro punto que vamos a resaltar ahí.
Primero aparece Abraham con Isaac, un anticipo de Yeshua. Ahora viene todo el tiempo del tabernáculo en el desierto, pero cuando ya van a construir, vienen al monte Moria, compran la tierra de Ornán, que trillaba trigo, y Yeshua está presente. Yeshua está presente en la compra de ese lugar. Él va a reinar después en el milenio, en el mismo lugar donde estaba presente. Fíjense, entonces, sigue en el 606, más o menos antes de Yeshua, Nabucodonosor captura Jerusalén. En el 586, Nabucodonosor destruye Jerusalén y el templo, comienza el exilio. O sea, ese templo que construyó Salomón fue destruido después. Vamos a ver hasta acá y vamos a mirar esta parte de acá del templo. El templo permaneció entonces, el templo de Salomón, desde el año 4 del reinado de Salomón hasta la caída de Jerusalén y su destrucción, que ya estamos en el tiempo de Ezequiel. Este era el templo, este fue el templo que fue destruido, y el templo que había sido, pisoteado de todas las maneras, pero solo en el tiempo de Ezequiel, como hemos visto, ustedes recuerdan que el Eterno le muestra a Ezequiel lo que hay dentro del templo. Todos los dioses paganos están dentro del templo, pero no fue solamente en el tiempo de Ezequiel. Miren lo que pasó en el tiempo del mismo Salomón. En Primera de Reyes 8:2 dice: se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Este templo fue, inaugurado para la fiesta de Sukkot. En Primera de Reyes 11:7 dice que más adelante edificó Salomón un lugar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Por eso les decía que inclusive él se enamoró de una hija del faraón, y sin que la hija de faraón, teniendo sus propios dioses, la puso a vivir frente al templo. Allí hizo todo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Yahweh, del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Por qué estoy tomando esta referencia? Porque nosotros tenemos que entender, es muy importante para comprender el plan hoy, que no hay un templo, a pesar de que ya la tierra de Israel esté de nuevo en manos de la casa de Judá. Porque fíjense, viene la construcción de este primer templo, y este primer templo, hasta que es destruido por Nabucodonosor, ha estado permanentemente lleno de imágenes de dioses paganos. Ha sido profanado el nombre de Yahweh de todas las maneras. Una de las cosas que nosotros podemos entender allí es lo que es cuando dice el Padre, dice: con amor eterno los he amado, por lo tanto les prolongué mi misericordia. Mire, Israel ha sido un pueblo tan pecador, hemos sido, pues estoy hablando del pasado allá, pero si nosotros vemos hoy, encontramos exactamente lo mismo. Nosotros pensaríamos así digamos, una primera idea sería: ay, el templo donde va a estar la presencia, porque aquí en el templo de Salomón estuvo la presencia del Eterno. En el mismo día en que se inauguró, la presencia del Eterno descendió y ellos la vieron. Y sabiendo que allí estaba la presencia del Santo de Israel, inmediatamente el mismo Salomón profanó ese templo de todas las maneras posibles, con todas las cosas que además le puso al templo que no eran ordenadas por el Eterno. Entonces, fíjese, algo que yo quiero resaltar: nosotros que de verdad que muchas veces con la boca confesamos amar al Eterno, pero con los hechos. ¿Qué está pasando hoy? Hoy vinimos, ya sabemos que somos parte de Israel, que somos esa casa de Israel, y traemos como ese amor por Israel, y estamos, digamos, que en ese primer amor de nuestra identidad.
¿Para dónde se está yendo? ¿Para dónde se está yendo la mayoría de la gente hoy? Detrás de los hombres que los han hecho dioses, como advirtió el Eterno en Jeremías 16. Y de verdad que la paciencia y la misericordia del Eterno es tan grande. Por eso es que dice que solo un remanente, aunque Israel sea como la arena del mar, dice, tan solo un remanente será salvo. Yo le tomo todos estos puntos porque yo quiero que reaccionemos y nosotros pensemos que tenemos que ser parte de ese remanente, pero que nosotros tenemos un Elohim santo, celoso. Es que con nada lo podemos comparar, con nada. Es increíble ver cómo se siguen hoy los hombres, lo que dice un hombre, el otro, y lo que dice el Eterno no importa. Lo mismo, Salomón vio al Eterno, dice que se le apareció 2 veces. ¿Le importó? No, se perdió porque siguió más bien sus emociones y sus pasiones y no al Eterno mismo. Ahora, ¿qué pasa con el segundo templo? Aquí ya vemos que este templo es destruido en el tiempo de Ezequiel y es destruido por Nabucodonosor. Pero ¿qué pasa con el segundo templo? Cuando una vez que se acaba la cautividad de Babilonia, nos dice el libro de Esdras 6:14. Nosotros sabemos que Esdras, él regresa con un remanente de Babilonia. Esdras y Nehemías, ellos regresan con un remanente. La mayoría de la casa de Judá que estaba en Babilonia no quiso regresar a Israel, se quedaron en Babilonia, estaban cómodos, contentos, tranquilos. Solo un remanente regresó para la construcción del segundo templo. Fíjense lo que pasa con el segundo templo, Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Daniel y de Artajerjes. Ellos fueron los que dieron la orden de reconstrucción del templo. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa con gozo. Fíjense, ellos estaban así como estamos nosotros, pensando en el templo con todo el amor y el gozo. Y ofrecieron en la dedicación de la casa del Eterno 100 becerros, 200 carneros, etcétera. En el verso 18 pusieron a los sacerdotes en sus turnos, a los levitas en sus clases para el servicio de Elohim en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. O sea, ellos regresaron a la Torá e hicieron las cosas correctas al principio. Los hijos de la cautividad celebraron entonces, por fin volvieron a celebrar Pesaj a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una y todos estaban limpios y sacrificaron el Pesaj para todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Yahweh, el Dios de Israel. Esos que salieron de Babilonia, los que dejaron atrás Babilonia y vinieron con todo el gozo a celebrar Pesaj. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto el Eterno los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Eterno, del Dios de Israel. Este fue el principio. Ellos vienen otra vez a reconstruir el templo con todo el gozo. Pero ¿qué pasa? Bueno, después de Ciro vienen 3 reyes en Persia, un cuarto que se hará famoso por las riquezas. Esos serían Cambesis, Hermedis, Darío. Esto es toda la historia que tiene tratando de resumir la historia del templo. Darío, Istaspis y Jerjes. En Daniel nosotros encontramos ya la profecía
encontramos la profecía de lo que va a ocurrir con ese templo en el futuro. El mismo Daniel está en Babilonia, el templo está destruido, pero el Eterno le está dando la profecía de lo que va a suceder en el futuro con el templo que va a ser reconstruido y que ya vimos que se reconstruyó con tanto gozo. Dice, se levantará luego de toda esta historia que ustedes pueden ver en Daniel, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Cuando se haya levantado, el reino será quebrantado, repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, sino el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. ¿De quién estamos hablando? Sabemos que estamos hablando de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, el imperio de Alejandro el Grande fue repartido entre Lisímaco, que se quedó con Tracia y Asia, entre Casandro en Macedonia, Ptolomeo en Egipto y Seleuco Nicator en Siria. Ahora, Daniel sigue anunciando que ya más cerca todavía a la profanación de ese templo, que en el tiempo de Daniel todavía ni se había levantado. Él dice que se levantaría un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero que en pocos días sería quebrantado. La historia y la historia confirmada, digamos, por Josefo, uno de los principales historiadores, nos dice que ese cobrador de impuestos fue Seleuco IV Filópator, hijo de Antíoco el Grande, que ordenó saquear el templo. Esto está donde también en Segunda de Macabeos 3. Y fue asesinado por su primer ministro Heliodoro. O sea, toda la profecía, el Eterno veía otra vez el templo se levanta, pero también anunciaba cómo iba a ser la caída. Y aquí aparece ¿quién? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, que fue mostrado a Daniel como un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua, serán del todo destruidos. Fíjense cómo el Eterno es vivo, es real, cómo él conoce el pasado, el presente, el futuro, con nombres, con ocupaciones, con todo. Es que a mí me gustan esos detalles, ¿sabe por qué? Porque a mí siempre que veo estos detalles, a mí me confirma que nosotros tenemos el Elohim, el único Elohim vivo maravilloso, que es capaz de anticipar no solamente los nombres, los oficios, las fechas, el que se va a levantar y el que va a ser. El Eterno conoce absolutamente todo. Después dice que muchos de los sabios caerían para ser depurados y limpiados, y viene y emblanquecidos hasta un tiempo determinado. ¿De quién estaba hablando? De la familia de Matatías. Ya entramos aquí en lo que nosotros hemos conocido como la profanación por parte de Antíoco y la celebración de Hanukkah, que hace poco la pasamos, y de pronto yo creo que muchos estudiaron acerca de eso. Entonces, después de Antíoco, ¿qué pasaría? Esta familia de Matatías se encargaría de restaurar el templo, de volverlo a levantar, de volverlo a purificar hasta el tiempo determinado del fin de la era asmonea, cuando se iba a levantar Herodes. A Herodes ahora ya lo situamos en el tiempo de Yeshua. ¿Cómo anuncia el profeta Daniel a Herodes? Dice que Herodes será un rey que hará su voluntad, que se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, que contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, que del Dios de sus padres no haría caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá y honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas inexpugnables. Hay esto, si ustedes ven el estudio de Daniel, ustedes pueden ver todas las pruebas de que este es Herodes. ¿Qué fue lo que construyó? ¿Cuál fue la fortaleza inexpugnable que construyó Herodes? Masada. O sea, no,
todo anunciado literalmente. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará como tempestad. Ya sabemos qué fue lo que pasó después. Vino la destrucción por parte de Roma de ese segundo templo. Fíjense que Herodes cumplió con todo el anticipo que había hecho en la profecía de Daniel, porque el mismo Herodes profanó el templo con el águila romana. Recuerden que él trató de matar a Yeshua, mató todos los bebés pensando en eliminar al que les era anunciado como el que iba a ser el rey de Israel. Sus sucesores mataron a Juan el Bautista, Herodes Antipas, asesinaron a Santiago, encarcelaron a Pedro, Herodes Agripa y Herodes Agripa II, el último de la dinastía que hizo, envió a Pablo a Roma hasta su muerte. O sea, nosotros vamos viendo una secuencia que nos trae hasta el tiempo de la destrucción de este templo. Herodes era hijo de un idumeo y de una mujer árabe. El judaísmo de Herodes, que fue el que reconstruye el templo después y en el templo en el que estuvo Yeshua, su judaísmo era nominal porque él era un edomita que habían sido obligados a convertirse al judaísmo. O sea, él ni siquiera era realmente judío. El pueblo idumeo era pagano, está relacionado con Esaú. Bueno, ya vemos entonces que construye el templo y construye también templos para la diosa Roma, el dios Augusto y las divinidades paganas en Samaria, Cesarea y Pania, entre otros lugares. Recuerden que en el tiempo de Yeshua el templo estaba tan profanado que los sacerdotes no eran levitas, eran nombrados por Roma. La corte era una corte pagana, superando en corrupción e idolatría, dice la historia, a las cortes orientales. Y profanó también la tumba de David. O sea, esto nosotros de verdad que no tenemos cómo agradecerle al Eterno, que el Eterno todavía nos ame con todas las cosas que el pueblo de Israel, él porque hizo su voto de que mientras existieran el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, Israel sería su pueblo para siempre. Por eso les digo, mire, toda esa historia, rescatemos el amor, la sabiduría, el poder infinito del Eterno y volvamos al Eterno. Dejemos de estar detrás de los hombres que han sido pecadores como quiera. Creen en otros dioses, ahora creen en una energía, en prácticas babilónicas que están a la orden del día entre nosotros. Mire, este es el tiempo, estamos en el final. Este templo que vamos a ver aquí en adelante se va a levantar ya pronto, el milenio viene pronto. Nadie sabe el día ni la hora, pero estamos viendo señales muy grandes. Nosotros tenemos que entender que la historia nos trae rápido hasta acá. ¿Quién era el Dios de las fortalezas del que hablaba Herodes? El mismo que se pone dentro del Vaticano, como la estatua de Pedro, la estatua de Júpiter olímpico. O sea, esto viene como de una profanación en otra, pero fíjense que el Padre nos ha traído abriéndonos los ojos, sacándonos de allí, trayéndonos al Eterno, al Eterno. Nosotros los seres humanos, todos, sin excepción, porque la palabra dice que no hay ni un ser humano que no peque. Nosotros somos pecadores. Seguir hombres definitivamente es algo tan absurdo. Ustedes ven esta historia y esto está lejos de pensar lo que debió haber sido el pueblo de Israel frente al sitio, a la casa del Todopoderoso. Finalmente, entonces sabemos que Tito destruye el templo en el año 70. A la ciudad se le da el nombre de Aelia Capitolina. Viene toda sobre la destrucción que se coloca la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa.
Cuando ustedes van a Jerusalén o cuando ustedes ven una imagen de Jerusalén, lo primero que ven en el sitio donde debiera estar el templo, lo primero que ven es la mezquita. Eso es lo primero lo que más brilla allí, es la mezquita. ¿Por qué no hay templo hasta hoy? ¿Por qué no se ha podido volver a levantar, siendo que desde 1948 Israel está en posesión de la tierra y en el 67 de Jerusalén? ¿Por qué no se ha vuelto a levantar? Porque el Eterno, viendo todo esto que ha pasado siempre, él mismo determinó que ahora Yeshua fuera el único y verdadero sacrificio hasta que Él regrese. El templo se va a reconstruir, pero para que esté allí Yeshua, como lo vamos a ver en los capítulos de la semana próxima. Pero entonces, todo este resumen ustedes pueden verlo hasta el tiempo de hoy. Nos indica a nosotros, nos abre los ojos para entender por qué no hay un templo. Uno va a Jerusalén y como lo primero que le viene al corazón, ay, qué triste que no haya el templo como donde pueda uno entrar y ver la presencia como la veían como se vio en el tabernáculo y como se veía en el primer templo, porque en el segundo nunca estuvo la presencia del Eterno por toda esta corrupción. Entonces, fíjense, aquí ahora sí volvamos a Ezequiel. Y volviendo a Ezequiel, vamos a ver todas las instrucciones que el Eterno da para la construcción de la casa. Entonces, quería, como les digo, hacer énfasis en por qué no hay esa casa hoy. Hasta que venga Yeshua, porque Yeshua es el que la reconstruye de acuerdo al profeta Zacarías. Ezequiel 45. Entonces, de aquí en adelante, nosotros vamos a ver todas las instrucciones que el Eterno le da a Ezequiel para la construcción del templo del milenio. ¿Por qué sabemos que es el del milenio y no el templo que se construyó después de Babilonia? Porque muchas personas hacen la pregunta. Porque ya vemos que en la secuencia el Eterno le está mostrando a Ezequiel el tiempo final a partir del capítulo 36. En este tiempo, en el tiempo del regreso, solo la casa de Judá regresó de Babilonia. Nunca, hasta ahora, después de 2000 años, después de Yeshua, es que la casa de Israel se levantó. Vamos entonces a Ezequiel 45. He aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Más o menos esta es la imagen que, como les digo, es de la arquitecta amiga que yo les digo que pueden ver todo en la secuencia. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Y entre las cámaras había 5 codos de ancho y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta, por dentro una caña. Midió la entrada del portal de 8 codos y los postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Estas imágenes van a ayudar un poco como al diseño, a pensar lo que le está revelando. Recuerden que allí está este hombre que pensamos que pudiera ser Yeshua por su apariencia de bronce, mostrándole a Ezequiel el templo. Aquí dicen, entonces midió el ancho de la puerta hacia el interior y tenía una caña. Estas eran las medidas del templo. La puerta oriental tenía 3 cámaras, las 3 de una medida, también de una medida los portales de cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado. Cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho puerta a puerta. Fíjense que son medidas exactas.
Midió los postes, 60 codos, cada poste del atrio y del portal en derredor. Desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Había ventanas estrechas en las cámaras y en los portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores las ventanas estaban alrededor por dentro. En cada poste había palmeras. Aquí voy a hacer las referencias que encontramos, porque todas estas medidas, pues como les digo, es difícil saber. Ya tienen ustedes una buena representación allí, pero ¿por qué en los postes están llenos de palmeras? Recordemos esto. La palabra hebrea para las palmeras es Elim. ¿Y qué fue Elim? Elim, cuando dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que después de pasar las aguas amargas, recuerden que ellos encuentran las aguas amargas de Mara, que Moisés recibe la instrucción del Eterno de poner un madero en las aguas amargas y las aguas fueron endulzadas, que nos habla de qué, ya hemos visto, nos habla de Yeshua endulzando, tomando las aguas amargas por nosotros. Siempre el pueblo de Israel, para probar su fidelidad al Eterno, debe pasar por la prueba de las aguas amargas. Y una vez que el pueblo salió de Egipto, tomó estas aguas que fueron endulzadas, digamos, todos hubieran muerto porque no hubieran podido tomar de esas aguas. Pero el madero que el Eterno le dice a Moisés que ponga, endulza las aguas. Entonces, ese pueblo, una vez que pasó la prueba de las aguas amargas, con la ayuda del madero, que después es de Yeshua, llega a Elim, donde encuentran 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Qué significan las 12 fuentes de agua? Las 12 tribus de Israel, todo Israel, y las 70 palmeras, las naciones. Recordemos que 70 en las escrituras representan las naciones. Entonces, las palmeras son como el resumen. Elim es el resumen de toda la historia de Israel. Al final son otra vez las 12 tribus que vienen a proveer esa agua, a hacer sal y luz a todas las naciones del mundo. Recuerden que el plan del Eterno es que Él elige a Israel, y de todas las naciones, todo el que quiera venir a ser parte del pueblo, a través de Yeshua, puede entrar a ser parte de él. Aquí desde la salida de Egipto fue a través de Yeshua, en el sentido de las aguas amargas, con ese madero puesto allí. Entonces, ¿por qué hay esas palmeras? Las palmeras nos van a representar las naciones. Todo ese remanente recogido de todas las naciones, porque recordemos que hay un plan perfecto. Entonces sigue todo el relato. Me llevó al atrio exterior, aquí que había cámaras, enlosado alrededor, 30 cámaras alrededor del atrio, el enlosado a los lados de las puertas en proporción a la longitud de los portales. Era el enlosado más bajo. Midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. La puerta que estaba al norte en el atrio exterior midió la longitud y la anchura. Las cámaras eran 3 de un lado, 3 del otro, los postes, los arcos, como las medidas de la primera. Yo quiero que ustedes después, si ustedes quieren, pueden leerlo despacio uno por uno, y el que tenga esa habilidad que tiene Sonia para plasmar esto en una maqueta, pues se imagine de esta manera hermosa cómo es el templo del milenio. Porque sigue todo el relato de cada una, las ventanas, los arcos, las palmeras eran conforme a la medida de la puerta. Se subía por 7 gradas, delante de ella estaban los arcos. Dice más adelante, tenía ventanas y arcos alrededor, como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos, el ancho de 25. Bueno, aquí podemos seguir leyendo, vamos al verso 29. Sus cámaras, sus postes, sus arcos eran conforme a estas medidas y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos de ancho.
Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Me llevó al atrio interior hacia el oriente y midió la puerta conforme a esas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a esas medidas y tenía ventanas y arcos alrededor. Sus arcos caían afuera del atrio, con palmeras en sus postes de un lado y del otro. Seguimos con la representación, digamos, de lo que fueran las naciones. Me llevó a la puerta del norte, midió conforme a estas medidas, las cámaras, los postes, los arcos, las ventanas. La longitud era de 50 codos, de 25 codos de ancho. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo y pueden encontrar, digamos, representaciones así literales de toda esta instrucción, de toda esta lista detallada de medidas. Dice 4 mesas a un lado, 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollarán a las víctimas. Está ya mostrándole el sitio del sacrificio. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho, y de 1 codo de altura. Sobre estas se pondrían los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. ¿Eso qué quiere decir? Que en el templo, en el milenio, van a haber sacrificios. Muchas personas dicen, no, pero ya hubo un sacrificio una vez y para siempre. El sacrificio de Yeshua es diferente. Hay muchos sacrificios que son sacrificios de paz. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a aprender esto más adelante. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba del lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Toda la descripción, el Eterno sabe cómo lo va a repartir y cómo va a hacer todo. Y dice, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar al Eterno. Vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 44 y 48, vamos a ver por qué los hijos de Sadoc son los que van a servir en el templo. Esto es muy interesante, pero les doy un anticipo, porque es que si metían tanto de los otros capítulos, nos íbamos a salir del tema principal, que es la descripción del templo. Pero miremos Ezequiel 44:15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar a mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh el Señor. Y en el 48:11 dice, los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Esto lo vamos a ver, como les digo, en el capítulo 48, pero les anticipo porque quiero unirlo al mensaje que yo quiero dejarles, aunque les he venido dejando. No todos los levitas van a servir en el templo. No todo el que hoy le diga, no, es que el levita es porque va a servir en el templo. Fíjense cómo el Eterno tiene en cuenta quién fue fiel al Eterno. Recuerden que Él nos conoce a uno por uno. ¿Por qué eligió a los hijos de Sadoc? Porque ellos, cuando todo Israel se apartó, dice, fueron los únicos que guardaron el ordenamiento del santuario y me guardaron fidelidad. Mire, guardarle fidelidad al Eterno, créanme que esto nosotros lo vamos a ver en el futuro. Esto puede ser que no sea muy popular, porque si uno es muy fiel al Eterno, entonces le dicen que es que no ha podido salir del mundo grecorromano porque crees en la escritura, etcétera. Pero no se dejen echar cuentos. Ese remanente que va a ser llevado, recuerden que no todo Israel es llevado al desierto para protegerlo, es un remanente que el Eterno sabe y que el Eterno va a determinar quién es el que va.
Fíjense, esto es un dato que lo vamos a estudiar, como les digo, pero que es muy interesante. Es lo que pasa con los hijos de Sadoc. Después vamos a ver de dónde vienen, de la familia, etcétera, todo esto. Volvamos a Ezequiel 40:47. Midió el atrio 100 codos de longitud, 100 codos de anchura, era cuadrado y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, 5 codos de un lado, 5 del otro, la anchura de la puerta, 3 codos de un lado y 3 codos del otro, la longitud del pórtico, 20 codos, el ancho 11 codos, a los que se subía por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Ahí les vuelvo a dejar a ustedes el link, buscan en YouTube explicaciones de Ezequiel 41, versos 1 al 17 y toda la secuencia en el muro de Sonia Hidalgo. Ustedes van a ver cada una de estas representaciones del atrio, de todo, de una manera muy, muy, muy bonita. Vamos al capítulo 41, continúa diciendo, me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también la longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo, este es el lugar santísimo. Ahora, él entra, él le muestra el lugar santísimo. Pensemos una cosa por lo menos interesante. ¿Es Yeshua o es un ángel? No es una coincidencia que Yeshua estuviera allí en el lugar santísimo. ¿Quién puede entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Y Yeshua es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Pero es solo, como les digo, como atando los cabos en todo esto. Finalmente, verso 5. Después de salir del lugar santísimo, mide el muro de la casa, 6 codos y de 4 codos de anchura de las cámaras en torno a la casa alrededor. Las cámaras laterales sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos. Y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al del medio y de este al superior. Nos habla como en 3 pisos. Recordemos que así era también el arca. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran una caña entera de 6 codos de largo. El ancho de la pared que afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba entre las cámaras que había en la casa adentro. Y entre las cámaras había una anchura de 20 codos por todos los lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta al norte, otra puerta al sur. El ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. El edificio que estaba delante del espacio abierto al lado de occidente era de 70 codos y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él y las cámaras de uno y otro lado 100 codos y del templo, como les digo, son medidas muy difíciles, por lo menos les digo, para mí difíciles como de imaginar. Yo no tengo como esa capacidad de imaginarme cuántos codos para acá y para allá, sino más. Pero fíjense, acá encontramos otro punto muy interesante. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas. Las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas.
y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía dos rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro. Y desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. ¿Por qué había querubines y palmeras? ¿Y por qué los querubines tenían dos caras? Una cara de hombre que miraba a un lado, a una de las palmeras, y cara de león que miraba a la otra palmera. Vamos a ver estos dos puntos. ¿Por qué querubines? ¿Por qué había querubines? Bueno, desde el mismo Berechit encontramos que cuando el Eterno echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto, puso al oriente del huerto del Edén querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Recordemos que al árbol de la vida propiamente solamente vamos a llegar cuando entremos a la Nueva Jerusalén. Recuerden que todo el que puede entrar a la Nueva Jerusalén, ahí es donde va a estar finalmente el árbol de la vida. Y los querubines se encargan de guardar que no lleguemos hasta el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que él era precisamente lo que garantizaba esa eternidad. En Segunda de Reyes 19:15 nos dice Ezequías: Yahweh, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Lo mismo nos dice ese Isaías: Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Son las dos profetas diciéndonos exactamente lo mismo. Siempre vemos los querubines sirviéndole al Eterno, pero en el caso del templo, él previniendo, recuerden que cuando ya se estudia el templo, pero no desde las medidas, sino desde el funcionamiento del templo, que ya es diferente, y de los utensilios del templo, vemos que los querubines cubrían el arca en el lugar santísimo, precisamente para que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y estaban cubriéndola. ¿Por qué? Pues para cubrir, para guardar el camino del árbol de la vida. Allí estaban esos mismos querubines. Ahora, recordemos esto con las caras. Recordemos que los cuatro seres vivientes que estudiamos aquí mismo en Ezequiel, que representaban la distribución de las tribus alrededor del templo, esos tenían, los seres vivientes tenían cuatro caras. Ellos tenían cuatro caras. Ellos tenían cara de hombre, cara de león, cara de águila y cara de buey. Ellos tenían cuatro caras, pero los querubines, que representan ya como la parte, digamos, de la divinidad misma, porque los cuatro seres representan a Israel alrededor del trono. Pero los querubines tienen cara de león y cara de hombre. Si nosotros examinamos como venimos viendo desde el principio a Yeshua, pues pudiéramos decir como una hipótesis por lo menos que la cara de hombre representa a Yeshua viniendo primero naciendo como Yeshua, tomando la palabra del Eterno, esa figura humana para la redención, y después viéndolo regresar otra vez acá a la tierra y reinando sobre toda la tierra. Pero eso sería, digamos, como una faceta de hombre, y también porque sabemos que él es el león de Judá. O sea, para mí, es como lo único que, eso sí les digo, es algo que les comparto porque no encuentro una explicación donde nos diga, como en los cuatro seres vivientes, por ejemplo, que es tan obvio con las representaciones de las tribus, pero aquí yo digo que es como la representación ya de la divinidad misma, que se presenta como el león de Judá y se presenta también como un hombre, en la figura de un hombre que vino a redimirnos cuando la palabra tomó esa figura. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como otro frente.
La altura del altar de madera era de 3 codos, la longitud de 2 codos. Las esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la madera que está delante del Eterno. El templo y el santuario tenían 2 puertas. Siempre hemos oído decir de una puerta, pero más, ya casi a ver, si la próxima semana vamos a ver estas 2 puertas y vamos a ver quién entra por cada una de esas 2 puertas. De verdad que esto recordémoslo porque es bien hermoso. Y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo habían labrados de querubines y palmeras, de nuevo, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Y finalmente el capítulo 42, para que terminemos la descripción de las medidas del templo, me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio al norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior. Estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro con una vía de 1 codo y las puertas daban al norte. Las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías quitaban de ellas más que las bajas y las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. El muro que estaba fuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera eran de 50 codos y delante de la fachada del templo había 100 codos. Debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante a las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto en su longitud como en su ancho eran iguales y todas sus salidas conforme a las puertas y conforme a las entradas. Como les digo, vamos a ver ya cuando estemos viendo el funcionamiento del templo, quién entra por cada puerta y qué es lo que va a pasar allí. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban frente hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro del lado oriental para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Yahweh comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Como les digo, en la próxima vamos a ver por qué hay allí en el milenio sacrificios y ofrenda y expiación y sacrificio por el pecado. Allí lo va a ver. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que dejarán sus vestiduras con que ministran, porque las vestiduras son santas. Y se vestirán otros vestidos y así se acercarán al pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Y midió el espacio oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado de occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados los midió, tenía un muro alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. O
sea, viene haciendo esa separación de lo que significa el templo. Porque finalmente en el templo del milenio va a haber absoluta santidad. ¿Quién estará allí en este templo? En ese templo estará Yeshua, que ya es un ejad con Yahweh de nuevo. Sabemos, esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Como cuando Yeshua pone los pies en el monte de los olivos, vuelve y se une con el Eterno y ahora va a entrar. ¿Por cuál puerta va a entrar Yeshua? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que tenemos, yo sé que estos 3 capítulos son, digamos, como difíciles de leer. Uno lee y lee, son solo medidas, pero yo espero que hubiéramos aprendido acerca del templo. Y sobre todo, para terminar, como les digo, reflexionemos en toda la historia del templo y reflexionemos a quién debemos nosotros seguir, en quién debemos creer, a quién le debemos obedecer. ¿Qué palabra es absolutamente veraz? ¿Qué palabra se cumple con los detalles que hemos visto? Porque si así el Eterno ordenó el templo, así va a ser el templo. Yo espero, por lo menos en mi propósito de corazón, y espero que sea el propósito de corazón de ustedes, yo siempre quiero estar en ese remanente que va a estar allí, que vamos a ver a Yeshua reinando en el milenio. Sea que estemos aquí cuando Él regrese, o sea que regresemos con Él, pero queremos, y si el Eterno dijo que esas eran las medidas, esas van a ser las medidas, porque así se construyó el tabernáculo, con todas las medidas exactas, literales. Y en este templo, ahí ya va a habitar durante todo el milenio la presencia misma, porque la palabra nos dice que Yahweh será rey sobre toda la tierra. Así que animémonos de lo que hemos aprendido hoy, por lo menos a reflexionar, y esperemos los próximos capítulos, que esos próximos capítulos de verdad que nos traen una información es una información muy hermosa. Así que los espero el próximo lunes con la ayuda del Todopoderoso que nos dé salud y nos dé vida. Y aquí estaremos para ver ya cuando la presencia misma del Rey entre dentro del templo que fue ordenado. Shalom para todos, muchas bendiciones. Visiten este sitio, visiten ese sitio en YouTube para que puedan ver cada una de las salas de los 2 capítulos 40 y 41 y puedan tener por lo menos la idea, porque es un trabajo bastante lindo. Shalom, shalom, bendiciones a todos, que el Eterno nos permita seguir el estudio de su palabra, que es bendita, que es veraz, que es eficaz y que transforma el alma. Shalom para todos. Bueno,